Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina e Ituzaingó, en la ciudad de Mercedes, presenta Las Cosas en su Lugar, con la conducción de Jorge Pinazo Muela. Bien, estimados amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy tenemos la presencia nuevamente de un amigo ya de la casa, si se quiere, de alguien que le gusta la investigación, que hace una cantidad de cosas para ilustrarnos de quién ha sido nuestro, sobre todo los poetas, las canciones. Tiene varios libros, fundamentalmente Premio Nacional de Literatura en el año 2016, y que no es poca cosa, ¿no? Y que a veces se nos va pasando y los vamos dejando en el tiempo para no recordar como son las cosas todas nuestras, ¿no? Dejar aquello pasó y ya se terminó. Es un momento, pero no recordamos que lo que deja toda esa cultura que van dejando en el camino, que es muy importante. Está con nosotros el licenciado en Psicología, escritor, investigador, Hamid Nassabay, ¿no? Eso, darle la bienvenida, muchas gracias por venir, porque sé que tu tiempo es bastante acotado, pero bueno, por lo menos te haces un lugar para poder charlar un poco de cómo van tus cosas, ¿no? Porque vos sos un productor de libros y te gusta la literatura y investigás en profundidad. Hay mucha gente que me ha hablado muy bien de tus libros de investigación, ¿no? Es decir, cada uno sobre el tema de lo que sea, en el caso de este cantautor y músico sanducero que ha tenido una connotación, sobre todo fundamentalmente en Argentina, pero en el Uruguay a veces no son muy conocidos, y tú los has hecho conocer a través de tus ensayos y esas cosas que son interesantísimas, ¿no? Y el otro es de Nava, que es también con una proficua, diría yo, y metódica y con una calidad enorme de investigación que hiciste sobre él. Claro. Y recordando una cosa de las más importantes, que era el individuo que prácticamente le enseñó a cantar a Gardel. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Así que muchas gracias por venir. Por favor, es un gusto para mí realmente estar por acá nuevamente. Y si en ese caso, bueno, como usted decía, ¿no? Es decir, en su momento este libro fue premiado en 2016, bueno, se publicó en 2017, conversamos en aquella oportunidad. Sí, exacto. Pero después el libro, como todo, sigue su vida, ¿no? Sí, exacto. Entonces uno después va teniendo también las devoluciones, ¿no? Y alguna gente me comentaba, bueno, pero de Nava, para mí, gente vinculada a la música. Era un nombre, seguro. Era el autor de una de las canciones más exitosas de Gardel, el Carretero, pero no se sabía nada. Entonces me decía, bueno, tu libro ayudó a sacar al tapete esta figura que fue tan importante. Porque a veces se puede confundir con que, bueno, uno puede tener una preferencia estética, una preferencia gustativa sobre alguna cuestión musical, y en base a esa admiración uno emprende una tarea de investigación o de semblanza. Bueno, no. En este caso, si bien puede existir eso, también la idea fue relevar la importancia que tuvo una figura, exacto. Como de la trascendencia de Arturo de Nava, ¿no? Que fue evidentemente alguien que logró todo para lo que la época dio. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Seguro, antes de Gardel, logró todo lo que un artista podía lograr, ¿no? Discos, actor teatral, bailarín, giras, dinero. También mucho dinero, bueno, que después no supo cuidar, bueno, eso está contado en el libro. Pero sobre todo esto que también usted está diciendo, ¿no? Es decir, la influencia que tuvo en Carlos Gardel. Y Carlos Gardel, que a su vez lo admiraba tanto, porque quería ser como él, y llegó a ser. Y los medios tecnológicos del momento, que hubo un gran avance en la década del 20-30, en lo que es respecto a grabaciones y eso, el cine, bueno, también Gardel logró tener la radio, también logró tener otra proyección mayor que la de su maestro, ¿no? O sea, el discípulo superó al maestro, pero lo honró también. Sí, sin ninguna duda. Entonces eso es importante, y bueno, y uno después, en la medida que el libro sale, uno va recogiendo también las impresiones de la gente que lo lee, bueno, en fin, que no sea como una figura que haya quedado solapada, ni tampoco una investigación, bueno,
el capricho de un investigador o un admirador o un conservador de la historia que le interesa solo rescatar a un veterano estando de espaldas a la actualidad. Más bien lo contrario, ¿no? Es decir, tratamos de aportar como para seguir para adelante. Lo interesante, Jamil, es que vos estás rescatando para uno que después lee el libro, es un personaje extraordinario, ¿no? Porque nosotros nos basábamos mucho en el tema de la comparsita, porque el autor es uruguayo, y que ha tenido trascendencia mundial. La comparsita se toca en todas las partes del mundo y de todas formas, en todo género musical, ¿no? Es decir, lo han reinventado, es decir, y es una composición que no es extraordinaria, porque no es un modelo musical, no es una pieza musical extraordinaria, sino son 4 o 5 notas que el individuo las supo amalgamar de una forma que vos lo escuchás y ya llena el oído, ¿no? Es decir, para que le gusta la música, para ese tipo de cosas. En el caso de Nava, lo importante de todo esto es rescatar su historia y rescatar de que fue el hacedor de Gardel, porque eso es importantísimo para que no otros se adueñen de esa historia, que la historia sea real y se diga, bueno, tu investigación, que uno leyó el libro, es una cosa interesante, porque es como cuando es una buena novela y vos empezás a leerla y cada vez querés saber más, porque querés llegar al final, ¿no? Y la desazón te entra cuando llegás al final, ¿no? Porque querés seguir sabiendo de esa cosa. Bueno, eso yo creo que es un gran trabajo, sin ninguna, como los otros, como yo te decía, los otros trabajos que tú tenés, porque no tenés solamente ese, tenés otros ensayos muy interesantes y que deberían darse más a conocer, más deberíamos tener. El otro día lo hablábamos acá con Chitaro, ¿no? Que gracias a ti, tú fuiste el vínculo para poder traerlo a él y conversar con él. Y muy interesante, una persona que hace 15 años, que está en Mercedes, y que nadie lo conocía. Claro. Alguien lo conoció porque sí, estuvo una vez de gerente acá en el centro comercial, pero nada más que por eso, y después nada más su actividad, de qué es lo que hace, todas esas cosas como que se van perdiendo. Más allá, yo siempre digo, son ciudadanos nuestros, más allá, no serán nacidos en Mercedes, porque justo coincidía, yo le decía que él es de Durazno, y yo le decía, bueno, de Durazno acá también ha venido gente, por ejemplo, le ponía como ejemplo el doctor Moreira, ¿no? Y de esos tipos relevantes en el sentido de que han trabajado muchísimo con la sociedad. Claro. ¿No? Y bueno, él es como médico, otra cosa distinta, capaz tiene otras connotaciones, ya es diferente, ¿no? Pero en definitiva es lo mismo. Y esa gente, todas esas personas que vienen, porque Mercedes es lo que tiene, y recibe, desde ese punto de vista lo recibe mucha gente. Y eso es interesantísimo, porque Mercedes no es solamente este centro que pueda ser cultural, en algún momento fue la capital de la cultura, se le llamaba Mercedes, siempre tuvimos la contra de los montevideanos, ¿no? Pero ese es un problema de uno porque son más cantidades y otro por otras cosas que siempre hubieron, y la historia lo marca así, porque nosotros marcamos una historia totalmente distinta a la que tenía Montevideo, ¿no? Es decir, a lo que se dedicaba Montevideo era más pro español y acá era pro artiguista, ¿no? Es decir, las provincias unidas del Río de la Plata, que una cantidad de cosas. Y acá se da el primer grito de libertad. Hay otras cosas que se van rescatando, ¿no? Porque todo y la trascendencia que tuvieron los hechos históricos realizados acá en Mercedes o en el departamento de Soriano, ¿no? Que esas son historias muy, muy importantes, porque fueron cimentando lo que es hoy nuestra patria, lo que es nuestra nación, lo que es nuestra idiosincrasia, cantidad de cosas, y bueno, y yo creo que se ha recibido muy bien, porque acá estuvo el poeta, creo que es José Mármol, el argentino, muy, muy reconocido en la literatura internacional, y vivió acá, ¿no? Seguro en aquellos avatares de la guerra que ellos tenían los argentinos, siempre han estado peleando entre ellos, cuando no era con uno, era con otro. Y entonces venía acá los Rivadavia. Vos vas aquí al cementerio local y vas a encontrar un panteón que dice la familia Rivadavia, ¿no?
Y es de los Rivadavia justamente, es argentino, que son personas muy connotadas en la historia argentina. Claro. Y eso yo creo que es muy importante, que nosotros lo que queremos, y es lo que hacemos, lo que estamos haciendo contigo, es ir rescatando toda aquella gente que en definitiva se hace ciudadano mercedario. Claro. ¿No? Que no es mercedario, no interesa, porque acá a veces nos equivocamos con eso de los localismos mal interpretados, ¿no? Es decir, con ese localismo que como que tenemos que defender todo, como que lo nuestro es todo bueno y lo de lo demás es malo. Claro. No, y no es así. Hay que defender todo aquello porque el criterio y la cultura fundamentalmente es universal. Sí, además digo, no solo acompañar a los artistas actuales, a los intelectuales actuales, ¿no? El otro día yo escuché que en la nota con Elio Chítaro justamente se comentaba algo de eso, ¿no? Es decir, ir acompañando al actual, sin duda, porque si no después el tiempo pasa, los hechos van quedando atrás. Y también, bueno, la resignificación del pasado con un sentido también, ¿no? Vuelvo a reiterar, no con un sentido museístico, conservador, por decir, se rescata la historia. Usted hablaba de la comparsita. Bueno, hace 2 años se festejó el centenario. El centenario, exacto. Estamos en la década o las décadas, y va a seguir, de los centenarios, ¿no? Es decir, de los bicentenarios o centenarios. En el caso de la comparsita, bueno, en este año, sin ir más lejos, es el centenario de Amalia de la Vega. También, exacto. Se programan un montón de festejos, de hechos, de homenajes. Ahora, claro, de la comparsita también quizás se habló ese año. Después como que también pasa. Es decir, entonces que los centenarios sirvan para resignificar y recordar y conmemorar, pero que tampoco que no sirvan también para olvidar. Es decir, para decir, bueno, hicimos el bicentenario, esto pasó. Usted mencionaba algo, esto hablando de un poco del pasado, de la importancia. Por ejemplo, alguna vez lo hablábamos también esto con Nacho Suárez, que es autor del prólogo, poeta, bueno, tanguero, una persona muy, muy importante, que fue quien hizo el prólogo del libro sobre Arturo de Nava. Y él decía, cuando presentamos el libro en Montevideo, bueno, en definitiva, Gerardo Matos Rodríguez, con la comparsita, nunca fue integrado a la sociedad del 900. Cuando se habla de la sociedad del 900, se habla de Delmira Agustini, de Ray Reisig, José Enrique Rodó, poetas clásicos, intelectuales, ¿no? Y no se nombra a Matos Rodríguez, ¿no? Que era de la cultura popular, que sin duda es totalmente loable esto, que es un gran tango, es una gran música. Lo importante es que tiene el alma, ¿no? Tiene el alma de ese ambiente del 900. Bueno, de Nava también es parte de esa sociedad del 900. Sin embargo, esa cultura popular, popular en el sentido más puro y más pleno, es decir, no hablo de populismos, sino de, bueno, aquello que se respiraba allí. La historia, recién la historia lo está integrando a esa sociedad del 900 que miraba a Europa, evidentemente, preponderantemente a París, a Francia. Muchos intelectuales y escritores iban a formarse allá, a terminar sus carreras allá, y también a hacer su vida más libertina, que tenía que ver con, tanto con la sexualidad como con la droga, es decir, varios contrajeron sífilis, es decir, connotados intelectuales nuestros, que en aquel momento, ahora algunas cosas nos asombran, pero bueno, es decir, era como, París era todo, ¿no? Exacto. Pero en definitiva, recién la historia, o sea, cómo podemos incidir en la historia desde el presente. Es decir, recién hoy algunas cosas se están resignificando. Por ejemplo, en el caso del artiguismo, usted hacía alusión, también, recién hoy, o hace pocas décadas, se sabe de la incidencia que tuvieron los indígenas en las estrategias o en la colaboración con el artiguismo. Antes se negaba, es decir, y así, ¿no? Así con tantas cosas. Pero también esto que usted comenta de rescatar figuras actuales, y no solo por lo local, por una cuestión camisetera, como se dice, sino también, en el caso de Chítaro, aprovecho a hacer la mención, porque para mí es un excelente poeta, es un gran poeta, es una de las voces poéticas más importantes de la actualidad. Digo, consideremos que si fue premiado, aunque a veces los concursos se sabe que tienen siempre sus elementos, sus bemoles, pero hay que decir que en el MEC cuando se estima una obra, el jurado es, vamos a decir,
confluye así un jurado realmente que es competente, exacto, al respecto. Es decir, no es cualquier jurado que se junta, no, allí son quienes han tenido una formación, una acreditación y los méritos suficientes como para poder estimar, y en las distintas categorías. Entonces, yo creo que más allá de que alguien pueda decir, bueno, presento una obra, él comentaba, yo nunca quise presentar una obra y un amigo presentó la obra. Bueno, creo que quienes están allí tienen la competencia suficiente y el saber suficiente, y uno puede quedar tranquilo cuando pasa por allí de que la obra realmente es importante, o puede llegar a ser importante. En el caso de Chitaro, varios libros, un primer prólogo de Amanda Berenguer, como él comentó, en fin, yo creo que es una voz poética importante, que siempre los poetas, es decir, el poeta se mantiene más en su lugar, produciendo, quizá más en solitario, aunque ahora, en estos días se estuvo desarrollando el Mundial Poético. Sí. Un Mundial Poético que hubo uno en octubre y ya hay otro ahora. Es decir, porque en su momento tuvo una repercusión importante con gente que llegó de otros países, eso lo puso en la paleta mundial, se vuelve a hacer ese mundial, entonces también eso es importante, y después replicarlo en el interior, que hay acciones, también, ¿no? Es decir, quiero aprovechar, por ejemplo, a nombrar de Dolores a Juan Pablo Moresco, alguien que es un profesor de literatura, que hace mucho por la literatura, por la poesía, y que se está moviendo, y sé que se está moviendo bastante. También, y es alguien también de Dolores, ¿no? Es decir, profesor, da clase aquí también en Mercedes, es alguien también, una persona joven, pero muy interesante. En su producción como poeta también tiene hasta donde sé, un solo libro de poesía, pero muy bueno, ¿verdad? Así que también, quiere decir que hay gente haciendo cosas. Cuesta a veces mancomunar los esfuerzos, o que los que están en sectores culturales puedan visualizar, que son los que tienen que estar mirando, yo creo, qué es lo que pasa. Es decir, está muy bien que el autor no sea perfil bajo, ¿no? Que siempre decimos, los escritores, perfil bajo, sí, como que no, nos cuesta acercarnos, es real, a veces nosotros mismos no hacemos los movimientos para poder mostrar la obra, por bajo perfil, o por lo que sea. Pero también creo que desde el otro lugar, desde quienes están de los sectores más que gestionan la cultura, deberían estar mirando también, dónde está, quiénes son los actores, y tratar de promover, es decir, a veces al autor le cuesta mucho, o a los que investigamos, o a los que estamos en cultura también, decir, además de realizar la producción cultural y estar metidos en la creación, también tener que difundir y llegar a los lugares a golpear puertas. Es decir, todos lo hacemos, estamos en Uruguay, es muy difícil vivir del arte, como quien dice, exacto. Pero también, es decir, entre todos hay que sumar un poquito ahí los esfuerzos y las voluntades para poder relevar lo que hay, que es muy importante. Además es interesantísimo que la gente descubra. Ahora, en estos días, está y uno lo invita a la gente que vaya a ver la obra de Carlos Federico Sáenz. Es un pintor extraordinario, que murió a los 24 años, ¿no? Y tiene una producción tremenda en cuanto a cantidad. Acá hay 50, 60 obras que se están exhibiendo, pero tiene mucho más. Y murió a los 24 años. No murió acá en el Uruguay, murió en Italia, pero igual, también con una enfermedad escabrosa, si se quiere, porque en esa época todo se ocultaba, no podía ser, pero era lamentablemente era la epidemia que existía en esos círculos, y bueno, pero se está redescubriendo eso. Pero acá hay autores, hay pintores muy importantes que ha habido acá, y gente que ha tenido extraordinario pasaje por otro lado, ¿no? Acá ha habido pintores nuestros que exponían en la Quinta Avenida de Nueva York. Claro. Es decir, no es nuestro, y eso no lo rescatamos, que era Cabezudo, por ejemplo.
seguro Cabezudo tenía lo que tú decís, ¿no? Es decir, esa de retraerse, y no tenía, y si bien era profesor del liceo también, pero era profesor del liceo, ¿no? O sea, en la sociedad no participaba. Y tampoco acá, como acá, como en todo el Uruguay, no hay, como en otros países que tienen esa promoción, por ejemplo, los países europeos te promocionan todo, ellos tienen una gran promoción, y si hay un artista que ellos ven que tiene gusto y que sigue y que va adelante, enseguida lo están promoviendo, ¿no? Y promueven todo, ¿no? Uno podrán tener más suerte que otro, o les gustará a la gente uno más que otro, en cualquier ámbito, ¿no? No es solamente en ese ámbito, porque también lo vemos, si uno lo quiere ver en grandes cosas, los podés ver en la producción cinematográfica que tiene Europa, que tiene extraordinarias obras de cinematografía, por ejemplo, que están muy bien, muy, que no le envidian nada a lo que es Hollywood. Hollywood, por ejemplo, nosotros hablamos de los americanos, es extraordinario. Vamos a entendernos que en esos aspecto tecnológico, los individuos tienen todo, ¿no? Pero también Europa los tiene y los hace saber y está haciendo conocer. Y así, y si vamos en el deporte, en el ámbito del fútbol, lo que ha tenido de crecimiento de lo que es la promoción, ¿no? Del fútbol, que es extraordinario, tiene más promoción de lo que es en Estados Unidos la NBA, perdón, en el básquetbol, ¿no? Es decir, tienen mucho más promoción, es decir, le dan y van arriba. Nosotros creo que nuestro país, yo no sé si es la idiosincrasia, es parte también de lo económico, y que a veces no dedicamos lo que tenemos que dedicar realmente a la cultura, ¿no? Es decir, en este caso a la cultura, en el departamento de Soriano hay mucha gente que se queja del tema de la cultura, que no se le da la importancia que se debería darle, ¿no? Es decir, está bien, a veces los presupuestos pueden ser acotados, no son fáciles, y además son presupuestos políticos, que lo lamentable es eso, se politiza todo, entonces se le hace difícil llegar a mucha gente que debería llegar, no llega, y bueno, pasa eso, y eso es lo que nosotros todavía no hemos aprendido. Es decir, nos pasa mucho a los latinos, ¿no? Y sobre todo a los latinoamericanos. Sí, eso es un poco así. A veces, cuando se habla de materia cultural, evidentemente, hay sectores, según yendo a lo político, ¿no? Es decir, desde la izquierda se piensa que la cultura solo es de izquierda. Seguro, sí. Es decir, y desde la derecha, se piensa que la cultura es otra cosa que hay que promover. Es decir, yo me acuerdo de una frase que decía Carlos Maggi, ¿no? Cuando hablaba, que decía, sí, lo que pasa es que cuando a un vallista, cuando uno le habla de educación, él piensa en instrucción pública, decía, ¿no? También, y a veces a la izquierda, cuando uno le habla de cultura, parece que también solo se trata de ciertas manifestaciones parciales y parcializadas, que pueden ser populares, pero también ligarse más a lo populista, como que algunas cosas parecen que quedan por fuera, porque pueden ser tildadas de artificiosas, ornamentales, o vamos a decir, cuestiones como no tan importantes desde el punto de vista popular, sino como una cuestión más elitista, ¿no? Si miramos la historia, demostrado hasta que Borges fue un individuo absolutamente identificado con la derecha, incluso hasta con la dictadura, ¿no? Y sin embargo su producción es innegable, ¿sí? Por poner un caso. Sin embargo, hoy que se está cumpliendo fecha de las Malvinas, Borges escribió una milonga que se llama Milonga del Muerto, que es aún caído de las Malvinas, y que habla de forma tajante en contra de los militares. Es decir, como pocas canciones de protesta de latinoamericana hablan. Entonces, como que a veces se parcializa o se sectoriza o se tipifica y se deja en casilleros las situaciones, ¿no? A veces yo digo, a veces como que la derecha se pone moralista y la izquierda moralizante, ¿no? Entonces, yo creo que hay que intentar
ir un poquito más allá, ¿no? Y sin duda que lo político está, ¿no? Esa frase que dice, bueno, sí, todo es política, ¿no? Como, a veces uno escucha universitario decir todo es política, como es una frase como demasiado ambigua y vacía, ¿no? Creo que sí, por supuesto, la polis, si vamos al concepto de polis griega, y sí, todo es política, pero me parece que hay que dar esos pasos y salirse de los partidismos, de los chacrismos, de las ciertas ideologías, que en definitiva lo que hacen es más que nada coartar lazos y vínculos y no promueven una verdadera producción, un verdadero hacer que se va haciendo en el día a día. Digo, por algo descubrimos las obras después, o los aportes después, ¿verdad? Cuando hacemos lecturas posteriores, que en definitiva son también anacrónicas, pero bueno, son válidas también. Es cierto. Si será eso cierto, y vamos a seguir charlando, vamos a ir a un corte ahora, y después vamos a seguir charlando. Este tema es muy importante con el tema eso de los famosos populismos o extremismos de cualquier lado, porque los extremismos son malos todos, ninguno es bueno. Es decir, si hay que tratar de ir por un centro sería lo mejor, porque ahí vos amalgama las dos cosas, es decir, si amalgaman los dos, acá de lo bueno de un lado y de lo bueno del otro, que es lo que le interesa a la sociedad. Enseguida estamos con ustedes, señores. Alianza, servicio de acompañante y enfermería, cobertura a las 24 horas, compañía en internación y domicilio, enfermería domiciliaria, toma de presión en domicilio, alquiler y ventas de equipos médicos, visita médica de apoyo, equipos de técnicos integrados por nutricionista, psicólogo, partera, podólogo, etc. Ituzaingó y Sánchez, teléfono 453-257-29, Mercedes. Estamos también en todo el departamento de Soriano. Pizzería y chivetería El Porteño. Hamburguesas caseras, chivito de lomo. Milanesa Mediterráneo para 2 personas, exclusiva en Mercedes. Todo hecho en el momento, elaboración fresca y propia. Probá y verás la diferencia. De martes a domingos, de 20 horas a 1 de la mañana. 091-07-2752. Pizzería y chivetería El Porteño. Pizzería y chivetería El Porteño. Carnicería y pollería La Nueva Celeste, con la atención de Rubén y su escudería, calidad y los mejores precios todos los días del año, envíos sin costo. Pozzolo y Ferrería, teléfono 4533-4390, 4532-1955. Carnicería y pollería La Nueva Celeste. Fábrica de pastas La Excelencia, de Pablo y toda su escudería. Los espera con tallarines, ravioles, ñoquis, tortellines, añelotis, sorrentinos, queso, tucos, salsas y mucho más. Reparto a domicilio sin cargo. Teléfono 4532-2973. Fábrica de pastas La Excelencia. Centro. Camino hacia tu calidad de vida. Reducción de peso, estética, terapia neural. Nuevo servicio instalado en Mercedes con innovadora terapia proveniente de Barcelona que elimina dolores crónicos y resuelve enfermedades, junto a un acondicionamiento físico y creación de hábitos saludables. Doctora Graciela Sardo, 099-110-552. Licenciado en Educación Física, Martín Rodríguez, 092-869-230. Rodó 465, Casi Braceras, Mercedes.
Centro, camino hacia tu calidad de vida. Escuela de Danza Contemporánea de Rosario Echeverría. Te invitamos a vivir la experiencia de la danza. Principiantes, intermedios y avanzados. (099-167-233). Escuela de Danza Contemporánea de Rosario Echeverría. Bien, estimados amigos, aquí estamos nuevamente con Hamid para seguir charlando este tema, que es tan interesante de hablar de este tema. Uno de los temas que a todos nos queda es el tema del famoso, que hoy se habla muchísimo, del tema del populismo, ¿no? Él, no solo como escritor, como investigador en este tema, sino como un profesional de la psicología, es una persona que tiene una percepción totalmente distinta que a veces que suelen tener algunos, ¿no? Es decir, el ser populista muchas veces no debe tener la connotación solamente de que sea un hombre de la izquierda. Puede ser un hombre populista, puede ser un hombre de la derecha, los extremismos normalmente son todos populistas, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha, de lo que fuere, todos los extremismos en ese punto de vista son malos, ¿no? Porque es lo que nos llevan a veces a hacer cosas que no debería de hacerse. Y una de las cosas que siempre me llamó poderosamente la atención, hay una frase famosa de un pensador, dice: entre los extremos hay un solo paso, de pasarse de un lado para el otro, Claro. ¿no? Sí, y eso es una cosa que nos invita a pensar, ¿no? Sí, claro, lo que no involucra, es decir, es muy importante esto en el caso de los artistas, intelectuales. Es decir, lo que no quita no estar comprometido. Es decir, sin duda, yo considero que el artista, el intelectual, debe estar comprometido con su época. Bueno, Sartre decía, ¿no?, que es el que acuña esa noción de intelectual comprometido. Y él decía, bueno, en definitiva, tiene que estar comprometido con la libertad. Con la libertad de pensamiento, con la libertad, y sin duda que con el medio. Es decir, es parte de... Pero en contraposición en su momento se habló de intelectual orgánico, ¿no? Gramsci hablaba de intelectual orgánico. Bueno, yo creo que eso ya debería estar perimido, porque bueno, es aquel intelectual que pertenece a una fracción política y desde allí produce, lo cual es válido. Sí, es válido y los ha habido. Es decir, nadie puede negar, por ejemplo, que Juan Pibel Devoto, un gran historiador, blanco, y bueno, desde allí escribir historia. Bueno, pero así fue un gran historiador, nadie lo podría negar. Julio María Sanguinetti, también, yo creo que uno de los intelectuales más importantes que tiene este país, bueno, pero Colorado, él escribe la historia desde la dictadura, desde allí. Bueno, desde la izquierda ni que hablar, hay muchísimos casos porque, ¿verdad? Es decir, me parece que se ligarían más esas figuras con un intelectual de tipo orgánico, o por lo menos mixto, entre orgánico y comprometido con algo. Y bueno, pero en definitiva yo creo que cada intelectual, cada artista debe estar comprometido, primero consigo mismo, ¿no? Es decir, y no dejarse tergiversar, saber muy bien por qué opta, para qué, por qué y en qué momento, y si toma una decisión, bueno, saber que su voz es la propia, aunque acompañe la de otros y hasta pueda ser el portavoz de los otros o de algo, de una causa, de un colectivo, ¿no? Después hay otra noción también de un sociólogo francés que se llama René Lureau, que habla del intelectual implicado, ¿no? Bueno, en definitiva, también tiene que ver con eso. Vamos a ver qué tengo que hacer yo con esto, qué hago. ¿Lo asumo, no lo asumo? ¿Qué está jugando en mí? ¿Están jugando mis frustraciones? ¿Están jugando mis reivindicaciones? Es decir, ¿por qué yo acciono de esta manera? ¿Para qué? Es decir, y no solo decir, bueno, me largo y ya está. Es decir,
creo que el artista y el intelectual debe tener esa función, no esa cuestión purista de decir, bueno, me quedo por fuera, que alguna vez lo entrevistaron a Daniel Vidart, entrevistó a Pedro Leandri Puche, poeta nativista, en el momento que estaba en auge la llamada canción protesta, año 68, y lo entrevistó. Bueno, entonces él lo entrevista y le pregunta, bueno, ¿qué piensa usted de la actual poesía criollista de protesta? Una cosa así. No le llamó canción protesta. Porque bueno, en ese momento había cantores, les digo, Famancita Rosa, Los Olimareños, bueno, Aníbal Zampayo, Carlos Molina, que sin duda apelaban a imágenes del campo, como otrora los poetas, pero con un sentido reivindicatorio, de protesta, de denuncia y de justicia, ¿no? Bueno, y a su vez estábamos en medidas prontas de seguridad en ese momento. Entonces le preguntan a Pedro Leandri Puche, bueno, ¿qué opina usted de esa creación? ¿Considera que hay que involucrarse? Bueno, dice, para mí en estos tiempos lo mejor es quedarse en casa y esperar tiempos mejores. Bueno, y también dice, porque si no, el poeta sacrifica mucho tiempo en su creación, bueno, que también es cierto, pero digo, en definitiva él se mantenía en una postura ascética, cerrada, es decir, purista, y bueno, es decir, por más que su producción es muy importante, es muy buena como poeta, que, ojo, ya la había tenido hace 30 años antes, ¿no? Pero quiero decir, es decir, tampoco es que el artista se tenga que aislar, sí se tiene que comprometer, pero también tiene que crear. Es decir, una obra, yo creo, no puede ser importante o tener un valor estético por el solo hecho de comprometerse con algo. Antes tiene que tener el valor estético y ser arte, y tener el valor artístico. Es decir, si alguien crea una obra, una canción, y está mal escrita, por más que hable de una causa social de las que podamos estar algunos de acuerdo o todos de acuerdo, porque hay temas, nadie podría estar en desacuerdo con por ejemplo, en una canción que esté en contra del femicidio. ¿Quién podría estar en contra? Exacto. Sí, pero la canción deberá estar correctamente escrita, bien escrita, deberá tener elementos, ¿verdad?, estéticos, metafóricos. La música tendrá que tener su estructura, es decir, tendrá que gustar. No puede solo vamos a decir, contenido temático allí lanzado, tener un valor en sí mismo, ¿no? Es decir, entonces, y eso a veces, yo pienso que a veces se confunde. Por suerte no es la mayoría de los casos, pero hay casos, y en todas las disciplinas artísticas, ¿no? Pero igualmente creo que estamos en una etapa de esto, ¿no?, de revisionismo del pasado, con gente estudiosa, que va más allá de estas cuestiones, por más que se comprometa, pero que también se forma, estudia, y eso también es la base, ¿no? Sin ninguna duda, eso es muy importante. Hamid, cambiando un poquito la orientación de lo que veníamos charlando, ¿no? Es decir, no por cambiarlo porque está muy interesante, pero los tiempos se nos van. ¿Qué es lo que se viene? ¿En qué estás haciendo? Bueno, vos tenés tu profesión, aparte de ser escritor, investigador, sos licenciado en psicología, ¿no? Es decir, ¿estás ejerciendo la profesión? Sí. ¿Estás ejerciendo? Sí. ¿Dónde Bueno, en mi caso yo trabajo fundamentalmente en un centro de formación agraria en Cololó. Somos un equipo multidisciplinario. Allí es el Centro de Formación Agraria Cooperativa, que lo gestiona la cooperativa Tierra que Anda, de la cual soy parte. Allí hay un equipo multidisciplinario donde se atiende a jóvenes, ¿verdad?, entre los 15 y los 17, 18 años, para realizar cursos agrarios, ¿no?, en distintos rubros, pero con una formación integral, donde se involucra lo cooperativo, lo asociativo, lo organizativo, y también lo artístico y lo cultural está también complementado allí, porque evidentemente el ser humano es integral y es múltiple, y no es solo el hacer técnico de una cuestión, de un oficio, de saber
esto de forma autómata, sino también con un sentido práctico y un sentido humano y comunitario, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también trabajo particularmente como psicólogo, ¿no? Exacto. Es decir, realizo consultas particulares. ¿Dónde lo realizás a eso? ¿Tenés algún teléfono, alguna cosa? Sí, eso lo hago en Los Arrayanes, ¿no? En Los El consultorio es casualmente donde vivo, que es en Los Arrayanes, ¿verdad? Esa es mi actividad profesional, Sí, o sea, desde el punto de sí, vista sí. de la psicología, ¿no? ¿Y cómo se pone la gente en contacto contigo? Bueno, a través de mi teléfono, El sí, teléfono. sí. ¿Y el teléfono es el mismo que tenemos nosotros? Es el mismo, sí, Es el sí, mismo sí, sí, teléfono. sí, Es sí. el... Yo no lo tengo acá Sí, presente. 091-636549. Uso WhatsApp, me ubican por Facebook también, digo, También. hoy en día las vías para ubicar a alguien Ahí son está, diversas. Son diversas. En lo otro que estábamos hablando, yo te preguntaba lo que se viene. ¿En qué estás preparando algo? Porque vos sos un tipo muy activo desde ese punto de vista y siempre estás preparando algo y tenés algo ya, o tenés 2 o 3 borradores de distintas cosas, ¿no? De distintas temáticas, pero lo sé. ¿En qué estás preparando? ¿Tenés algún otro hijo para preparar en estos tiempos? ¿Algún otro libro más? Sí, estamos comenzando con investigación, todavía no podemos revelar nada, estamos relevando, sí, información, pero poco a poco, digo, la idea es sí, hacer algo, vamos a ver si para este año o ya el que viene, pero bueno, estamos un poco con eso, investigando y como usted dice, ¿no? Con de repente 2 borradores, en fin, algunas cosas, y algún otro artículo que capaz se publica en algún libro colectivo este año. Y lo que sí se viene prontamente es un trabajo en el que he colaborado. No soy el autor en sí mismo, pero he colaborado con eso, que es un libro que va a salir el mes que viene. Es un libro de partituras de Osiris Rodríguez Castillos, ¿no? Ese libro es un libro muy importante, va a ser un libro muy importante, y quien tiene a cargo este proyecto es el guitarrista Óscar Redón Cabrera, que es un licenciado en interpretación musical de la Escuela Universitaria de Música. Bueno, es guitarrista, también investiga, ha realizado muestras sobre la obra de Osiris como curador. A su vez hizo fabricar una réplica de la guitarra Osiris, es decir, alguien muy consustanciado con la obra y conocedor de la obra como ejecutor desde la obra de Osiris Rodríguez Castillos, que casualmente es de Sarandí del G, ¿no? Y yo le digo, qué increíble, porque sus iniciales son Óscar Redón Cabrera, es decir, como Osiris Rodríguez Castillos. Bueno, en esa obra he colaborado, bueno, más allá de hacer el prólogo y escribir un capítulo, también en lo que es el relevamiento de partituras. Él hizo un trabajo muy importante de transcripción, de arreglo. Aquellas partituras, algunas habían sido editadas en Argentina en la década del 60 y 70. Algunas eran de manuscritos, otras hubo que escucharlas y pasarlas al pentagrama. Y bueno, pero lo interesante es que no son solo las partituras, es una edición anotada, una edición crítica, muy fundamentada, o sea, tiene una investigación de atrás. Yo creo que es un trabajo realmente importantísimo para la literatura guitarrística, porque bueno, primero que es una obra que se reedita, que no estaba reeditada, ¿verdad? Se va a llamar Quiero una copla que ruede, aludiendo a un verso de un poema de Osiris. Quiero una copla que ruede, obras para guitarra y canto de Osiris Rodríguez Castillos. Creo que es importante no solo como un cancionero para llegar a esa obra que es difícil en su ejecución, sino también para los guitarristas, ¿no? Sí, es decir, yo creo que hay guitarristas que van, bueno, evidentemente cantantes que van a tener allí la fuente exacta, después harán lo que puedan o lo que quieran, pero también guitarristas que van a poder tener esa obra, ¿no? Incluso es importante que se reedite porque, bueno, a nivel internacional también pueden acceder a esa obra otros guitarristas que realmente es importante. Bueno, y ese trabajo realmente a mí me importa mucho, desde siempre cuando supe de esto, y de la labor de Óscar Redón, que es alguien muy concienzudo, muy enjundioso en su tarea, un trabajador incansable de la guitarra, que bueno, que por suerte sale a luz ya si no es a fin de mes, va a ser principio del mes que viene.
Pero lo interesante de eso es que estás, estás trabajando en lo tuyo, que eso es muy interesante, y aparte de eso, estás preparando alguna cosa tuya también. También. Sí. Estás elaborando Elaborando algo, sí. Yo sé algo, pero no lo voy a decir para que... Seguro. Viste que uno investiga también. Claro. La investigación no es solo es solo prioritaria tuya. Claro. También, pero no, lo interesante de todo esto es que haya esa, porque no se agota nunca el tema de la escritura para aquel que le gusta, para aquel que es un investigador de fondo, en el caso tuyo, pues eso ya está bastante bien comprobado con tus libros, de que vos lo haces con mucha mesura, lo haces con lo que tiene que ser, con la verdad puesta en el camino, no con la invención, que eso es la real investigación, ¿no? Es decir, no es por los supuestos, sino por las realidades. Y yo creo que eso es lo que atrae a la gente para decir, bueno, pero yo esto lo puedo corroborar, no estoy hablando en falso, es decir, por una suposición de tal cosa, que eso se caracterizaban, y tú lo decías muy bien, eso se caracterizaba mucho en los escritores, es decir, los investigadores antiguamente, mucho era su pensamiento más que lo real de cosas, ¿no? Era más lo que él pensaba que podía haber sucedido, y si esta piedra estaba acá o esta piedra estaba más allá, ¿no? Es decir, si no, ese tipo de cosas, es decir, hoy se va de decir, no, mirá, la piedra estaba acá, no estaba ni allá ni atrás, no estaba acá. Entonces, partir de esa base de sabiendo que hay una verdad ahí, aunque las verdades no son absolutas, pero es una verdad en definitiva en la cual se buscan todos los elementos, ¿no? Claro, sí, el tema es a veces un poco hablando de géneros literarios, ¿no? Hay quienes no les gusta, hablar de géneros literarios, hay quienes no les gusta hablar de géneros musicales porque es encasillar, pero si no, es muy difícil también poder pensar a veces y avanzar. Pero lo que pasa a veces se puede llegar a confundir lo que es una investigación también, o hay escritores que pueden confundir la investigación con el ensayo. Con el ensayo. El ensayo es otra cosa, justamente, es totalmente libre. Que de hecho, es decir, uno puede hacer una investigación histórica, ir a documentos, en fin, ¿verdad? Hay quienes hacen con eso una novela, es otro género, o un subgénero de la novela histórica. Pero también el ensayo, un género que para mí está totalmente dejado de lado, ¿no? Que es la producción de pensamiento, es decir, decir lo que pienso fundamentadamente con la formación correspondiente, pero poder hacer esa literatura de ideas, como se dice, ¿no? Eso hace falta, evidentemente, y a veces, esto lo digo porque a veces en los concursos, hablando de concursos, que a veces es un error. Hay obras que se tipifican o se juran como ensayo de arte y música o ensayo histórico. De repente no son ensayos, son investigaciones. Exacto. Entonces, para eso está el ensayo. Es decir, la investigación es otra cosa. No estoy diciendo que sea una más importante que la otra. Quiero decir, el intelectual, el artista, tiene las herramientas. También tiene que saber usarlas. Y evidentemente que una obra puede tener ideas ensayísticas en una poesía, que otro día estuvo Chítaro aquí, pero evidentemente hay cosas que están planteadas en un poema que podrían ser planteadas en un ensayo, o podrían ser planteadas, es decir, cada uno elige el instrumento. El tema es saber y conocer el instrumento con el que uno trabaja. Pienso que por ahí está un poco la clave, ¿no? Sí, sin ninguna duda, eso... eso es ir a la profundidad del tema, es decir, cuando vos tenés conocimiento pleno de qué es lo que estás haciendo y de qué se trata, ¿no? Porque a veces se habla todo subyacente, es decir, se dice así al pasar y después, en definitiva, no se profundiza en eso y te queda una nebulosa ahí que es la que no es conveniente, y eso es lo que hace el investigador. El investigador hace que todo quede en lo concreto, que muchas veces se puede compartir o no compartir, pero eso son las percepciones que tiene cada persona, ¿no? Es decir, pero esto podía haber sido, no, pero lo que te dice el investigador cuando hace una investigación en serio es esto. Y esto es así, lo que hablábamos de la piedra estaba acá, es acá, no era más allá, ni 3 metros más acá, ni nada por el estilo, es acá.
¿Por qué? Porque hay todo un estudio profundo sobre el tema, sobre qué, y una cantidad de cosas que hace la persona que investiga. Y es muy importante el investigador. El investigador es muy importante para la historia y para saber que los pueblos no pueden olvidarse de su historia, no se pueden olvidar de su pasado, si no, no van a poder vivir un buen futuro. Es decir, todos tenemos que entender que la historia es muy importante. Y no podemos, acá ha habido tiempo y olas, si primero a Artigas una cosa es sesionarlo, le van hasta allá arriba, después lo trajeron hasta abajo, por poco no lo enterraron, y así después se fue reivindicando también, de acuerdo a todas las actuaciones que ha tenido. Nosotros, por ejemplo, uno que sobre todo acá en la zona de Argentina, uno ve cómo ha sido la proyección de la figura de artista, que no la tenemos nosotros los uruguayos, que es nuestro. Es decir, esto es lo mismo que de Gardel, que ahora se está reivindicando en profundidad, que es nuestro. Pero más allá de que sea nuestro, es decir, tampoco podemos ser egoístas y decir, no, es compartido. Porque ¿qué pasa? Si uno habla de dónde tuvo el éxito Gardel, y lo tuvo porque estuvo en Argentina, tenemos que entender eso bien claro. ¿Por qué? Por su mercado, por su llegada al mundo es más rápida, ellos la hacen con mucho empuje. Así pasó si hablamos con el otro, con Julio Sosa, por ejemplo, también lo mismo. Es decir, ellos recuerdan, y está bien, a veces dicen, sí, pero lo recuerdan, pero que en definitiva también es parte de eso. Porque un individuo que tiene 70 años y vive 60 en un país, o vive 50, es de ese país parte, sin ninguna duda, ¿no? Es decir, a veces nos ponemos demasiados egoístas pensando que esas cosas, y sin embargo no, es decir, digo, compartir las figuras. A mí cuando dicen el tango, la música rioplatense, ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Porque no digamos, sí, que nació acá, que nació en Argentina, porque hay autores argentinos que, acérrimos, que acá y punto, ¿no? E incluso inventaron cosas de Gardel, se hicieron inventos de todo, e incluso hicieron cosas mal hechas, así que está ya raya en lo malo, es decir, en aquellas cosas que son totalmente ilegales, ¿no? Tratar para defender una verdad que no era, ¿no? Claro. Sí, yo creo que en esa integración argentino-uruguayo, uruguayo-argentina, siempre hubo, ¿no? Desde, como usted dice, desde la patria vieja, es decir, era toda una zona. Incluso desde el 900, la integración, esto de la cultura rioplatense surge justamente a fines del siglo XIX, se empieza a gestar. Cuando me refiero a los aspectos más urbanísticos, inmigratorios, allí aparece el tango, es decir, y principio de siglo, ¿no? Es decir, sin duda que la integración era absoluta. Yo creo que con el Mundial del 30, allí es donde comienza un poco a dividirse las aguas del fútbol. Sí. Es decir, une pero divide también. Divide, ¿no? También, sí, lógico. Pero anteriormente el ir a Buenos Aires o venir desde aquí era como muy común. Uno puede pensar que no, más allá por la tecnología, los medios de transporte, era algo de total fluidez. Sin duda, eso yo creo que es así y está a las claras. Evidentemente, al ser una metrópoli tan importante Buenos Aires, en el caso artístico, y bueno, por ejemplo, para las grabaciones, ¿no? La Casa Víctor, por ejemplo, tenía un equipo itinerante que iba por América, y bueno, y llegaba a las grandes capitales, San Pablo, Buenos Aires, Santiago, es decir, a Montevideo no llegaba. No sé, esa. Porque se entendía que, bueno, que era, Buenos Aires, Montevideo, y bueno, evidentemente, los cantantes tenían que ir a grabar. Así hizo de Nava, ¿no? Así hicieron muchos, ir a grabar Ahora, en el caso del artiguismo es interesante, porque yo creo que la figura de Artigas, ellos lo ven con un sentido ampliamente y sencillamente federalista, ¿no? Sí. Y entonces creo que es una visión como más limpia, ¿no? En el caso nuestro, es muy patente. Sectores de ultraizquierda reivindican la figura de Artigas y también
del punto de vista militarista se reivindica la figura de Artigas, es decir, las posturas más antagónicas exaltan esa figura. Entonces, lo cual ya hace que, bueno, que la situación se empiece como a enturbiar, porque cada uno le asigna valores o desméritos incluso, que quizá no tuvo, es decir, ¿no? Entonces yo creo que los argentinos, más desinvestidos de cosas, pueden verlo, bueno, más en esa expresión que es la que importa, ¿no? La del federalismo, que también encubre una postura social, de justicia social, de integración, que tiene que ver con, bueno, con lo multicultural también, ¿no? Con involucrar, es decir, esa figura que fue una confluencia popular en aquel momento, ¿no? Exacto, sí. Es decir, popular en aquel momento, digo, es decir, bueno, ahora habría que someter a crítica, cuando hablamos de lo popular hoy, ¿no? Y de las luchas que hay hoy por si es lo mismo, es decir, creo que extrapolar cuestiones puede ser peligroso. Muy peligroso. Hay que hacerlas Sí, nuevas lecturas, hay que releerlo, Exacto. hay que tomar el legado. Bueno, ahí está el reglamento de tierras, es decir, el reglamento de tierras, bueno, hay quienes consideran que eso está por verse, hay quienes consideran que la doctrina artiguista en otros puntos está por verse, pero hay quienes reivindican por otros sectores del Estado que ya estaría, por ejemplo, con el Instituto, por ejemplo, de Colonización, ya estaría solucionado el tema del reglamento artiguista. Es decir, bueno, en fin, digo, es como todo relativo, Seguro, pero también válido, digo, ¿no? Las distintas sí. acercamientos. Hamid, estamos lamentablemente llegando al final. ¿Viste cómo se va tan rápida la hora? Pareciera que no. Y nos entusiasmamos a conversar y hablar de muchos temas. Nos van a quedar pendientes como siempre. Bueno, nosotros como siempre estamos a tu disposición acá. Bueno, si nace otra cosa ahí, tenés necesidad para darle la amplitud, nos mandás noticias, venís y combinamos. Siempre va a haber un espacio, un lugar para poder charlar de todo esto, ¿no? Y volverte a agradecer de que hagas estado tu tiempo aquí, que bueno, para nosotros es muy importante. Y bueno, yo creo que es un poco dar a conocer de la gente y los valores que tenemos nosotros. Claro. ¿No? Muchísimas gracias. El agradecido soy yo realmente por el espacio y bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Estimados amigos, hemos llegado lamentablemente al final, pero nos estamos viendo mañana. Muchas gracias. Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina Ituzaingó de la ciudad de Mercedes, presentó Las cosas en su lugar.